De Hechos, capítulo 4, versículos 11 al 12. Y I might say a few words in English, or I might just go straight Spanish today, Pastor. I'm going to be speaking about what is salvation, who needs salvation, who can give us salvation. And we started that last week, and I want to see that in Act. Look at that. Decía yo la semana pasada, si hubiera un último mensaje que como ministro yo pudiera compartir a la humanidad, si yo supiera que ya el día de mañana parto de esta tierra, probablemente el mensaje que voy a compartir esta tarde sería el que yo quisiera compartir. Así de importante creo yo que es este mensaje en cuanto a salvación que vamos a ver esta tarde. Dice así en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Síganme por favor, ¿verdad? Lo tenemos en la proyección, usted puede verlo ahí también. Dice así: Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay, ¿qué dice ahí, hermanos? Salvación. Escuche lo que dice: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Cuando la palabra de Dios habla allí de hombres, no está hablando, ¿verdad?, del sexo, ¿verdad?, femenino o masculino. Cuando habla allí en referencia a hombre, está hablando en referencia a la humanidad, ¿verdad? Solo que dice allí, ¿verdad?, en el versículo 12 dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad. Es lo que está diciendo ese versículo, en que podamos ser, ¿qué? Salvos. Vamos a orar. Señor, te pedimos en esta tarde, Señor, que al escuchar tu palabra, nuestros oídos sean abiertos de una manera especial, que nuestro entendimiento, Señor, sea guiado, Señor, por el Espíritu Santo que tú nos has dado, Señor. Te pedimos, Señor, que al salir de aquí podamos tener la claridad de la importancia de lo que vamos a ver en tu palabra esta tarde, Señor. Bendice de una manera especial. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En la palabra de Dios existen aquellas doctrinas de importancia para toda la humanidad. Ahora, cuando hablamos de la palabra doctrina, el significado bíblico de ello, cuando oímos la palabra doctrina, se hace referencia a aquel conjunto de verdades que se han impartido para la humanidad entera. No estamos hablando una verdad humana, estamos hablando una verdad que ha sido dado a la humanidad, pero no por el ser humano, sino a través de aquel libro inspirado que Dios nos ha dado. Yo creo, si yo preguntara a cada uno de nosotros, creemos que esta es la palabra de Dios. Y yo creo que todos conocemos el término Biblia. Yo creo que todos diríamos, creemos que es la palabra de Dios. Ahora, dentro de la palabra de Dios, Dios nos la dejó para el ser humano, para poder ver aquellas verdades importantes que Él quería que el ser humano mirara. Eso es doctrina. En estos pasajes que usted y yo hemos leído esta tarde, encontramos exactamente eso.
encontramos aquel conjunto de verdades que toda la humanidad necesita saber, y no solo saber, pero escúcheme, que toda la humanidad va a tener la oportunidad de escuchar en algún tiempo de trayecto de su vida terrenal, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. La verdad que yo voy a compartir con ustedes, verdad o doctrina que yo voy a compartir con ustedes esta tarde, la palabra de Dios dice que cada ser humano va a tener la oportunidad de escuchar. Ahora, para algunos de nosotros quizás tengamos más de una oportunidad para escuchar lo que yo voy a compartir con ustedes. La verdad que vamos a ver que la palabra de Dios nos dice. Pero la palabra de Dios dice que por lo menos una vez vamos a escuchar esa verdad. ¿Por qué? Usted va a ver más adelante de ahí. Ahora, en estos dos versículos que usted y yo hemos leído esta tarde, hay dos verdades muy importantes. La primera, versículo 11, sobresale un nombre ahí. ¿Cuál nombre sobresale ahí? Jesús. La verdad que la primera verdad que conocemos es el hecho que Jesús es el Hijo de Dios, que fue enviado a esta tierra para la humanidad, para venir y morir en una cruz para perdonar los pecados del ser humano. ¿Cuántos dirían que eso es verdad? Todo ser humano sabe eso. Amén. Sabemos cómo descendió aquí. Dios usó, ¿verdad?, a una pareja. ¿Hay alguien que contradiría que Dios usó a María y a José para enviar a su hijo? ¿Cuántos sabemos que Jesús vino a través, verdad, de esa pareja que Dios usó? Dios escogió una pareja muy especial. ¿Quiénes eran? María y José. ¿Cuántos diríamos que esa es verdad? Todos conocemos esa verdad. La primera verdad que vemos allí es sobre Jesús. Segundo, hay otra verdad muy importante. Es aquella que los discípulos relatan en el versículo 12. Pedro y Juan, uno de los dos primeros discípulos más cercanos al Señor Jesús. La palabra, verdad, en sí, el término discípulo, verdad, dentro de ese grupo especial que anduvo con Jesús de esos 3 años y medio, verdad, había ciertas calificaciones, ciertas cosas que deberían de, verdad, encajar para poder ser el discípulo del Señor Jesús. La Biblia nos habla, esa es otra verdad, que habían 12 de ellos. 2 de ellos están ante una corte en este capítulo 4 de Hechos. Han sido traídos a una corte. En ese tiempo la corte era el concilio. Los habían traído, los habían arrestado, no porque habían hecho algo malo, sino porque estaban, verdad, comunicando a la humanidad exactamente lo que vemos en el versículo 12. ¿Qué verdad era esa? En ninguno otro hay ¿qué? Salvación. Ahora, hay 2 verdades que estos versículos resaltan. Primero, resalta a Jesús. Y todos conocemos la verdad de Jesús. ¿Cuál es la segunda? Salvación. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Salvos. Ahora,
por qué hace mención de estas dos verdades? Porque la una va con la otra. Son inseparables. Y es importante de entender eso. O sea, parte del problema es que muchas veces no entendemos qué es salvación. Y mientras no entendemos qué es salvación, entonces vamos a estar como seres humanos dando vuelta y buscándole a nuestra manera. Vamos a estar dentro de nuestro pensar, nuestra opinión propia. Pero cuando entendemos la verdad bíblica, y cuando uso el término bíblico, estoy diciendo cuando verdad lo vemos en referencia a lo que la palabra de Dios dice, entonces podemos entender lo que los discípulos estaban diciendo en el versículo 12, que en ninguno otro hay salvación. Y es importante eso. Ahora, comenzamos a ver la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué es salvación? La palabra allí en esta parte, ¿verdad?, de las Escrituras, en el libro de Hechos, cuando ellos se refieren al término salvación, escúcheme, se refiere del hecho de ofrecer rescate de un peligro. Lo que ellos estaban tratando de decir, escuche, el ser humano se encuentra en un estado peligroso. Y porque se encuentra en un estado peligroso, necesita ser rescatado. Dice usted, ¿cómo es que el ser humano se encuentra en un estado de peligro? No estamos hablando, ¿verdad? Mire, hoy en tiempo, no le hace donde nos encontremos, en cualquier parte del mundo, aún aquí en Fordyce, mire, qué peligro los que se corren hoy en día como seres humanos, ¿cierto? Esta semana en California, a la esposa de mi hermano, de su trabajo, le robaron su vehículo. El mes pasado terminó de pagarlo. Mi esposa me estaba contando de otra cosa que no sé qué había pasado. Lo mismo, le robaron. ¿Pudiéramos decir que ahorita vivimos en unos tiempos en nuestra vida fuera de peligro? ¿Hay alguien que pudiera asegurar aquí, que diría la verdad que, mire, yo puedo estar tranquilo porque para mí no existe peligro? La verdad que los tiempos han cambiado a como eran antes. Aún aquí en Estados Unidos. Ahora escúchenme. Pero cuando hablo de peligro, no estamos hablando del peligro únicamente, ¿verdad?, que vamos a enfrentar aquí como seres humanos con diferentes aspectos, ¿verdad? Yo oigo las noticias, no sé si es verdad, si es cierto, ¿verdad? A veces las noticias que sacan de México, ¿verdad?, de los riesgos y todas esas cosas que están pasando. Miro, ¿verdad?, en Honduras, ¿verdad?, lo que me han contado. La verdad que una de las razones por qué yo dejé de visitar, ¿verdad?, los lugares turísticos de México es porque recomendaron que no viajara por los peligros que existían. Ahora, no quiero concentrarme en eso, ¿verdad?, porque a veces, pues, ¿verdad?, mire, las noticias exageran. Y a veces son verdad. Pero cuando aquí vemos la palabra salvación, nos está refiriendo al hecho, ¿verdad?, de que necesitamos, el ser humano necesita ser rescatado de un peligro que se encuentra en su vida. ¿Qué peligro es ese? Vamos a Hebreos, por favor,
capítulo 9, versículo 27. Y mire, yo le animo, cualquier, ¿verdad? Si usted tiene Biblia, ¿verdad? Apunte estas citas y usted puede ir en su casa y ver estas citas, ¿verdad? Y las que yo les estoy dando, usted las va a encontrar en su Biblia. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Mire lo que dice allí, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, aquí está, aquí nos habla del peligro que el ser humano se encuentra. ¿Qué dice? Y de la manera que está, ¿qué dice ahí? ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra establecido? La manera que está ordenado. ¿Por quién está ordenado? Por Dios. De la manera que está establecido para los que hombres. Una vez más, la palabra hombres es una referencia a la humanidad. Que mueran una sola vez, pero para ahí el versículo. No, ¿qué dice? Y después de esto, ¿qué? ¿El qué, hermanos? El juicio, como que nos da un poco de temor, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, dice que el ser humano tiene un establecimiento, una ordenanza divina. ¿Cuál es la ordenanza divina? Que un día vamos a morir. ¿Habrá alguien aquí que pudiera decirme la verdad que mire, yo no voy a morir? Yo soy, ¿cómo se llama esa palabra? ¿Que no muere? Robot, dice, bueno, si es robot, quién sabe. Pero escúcheme, ¿cuántos creen que verdad, esa verdad bíblica existe, que un día vamos a morir todos? ¿Habrá alguien aquí que diga, no, pues yo nunca voy a morir, yo voy a, verdad, en la Biblia creo que la persona más vieja es Matusalén? ¿Ha oído usted ese dicho cuando dice, no, pues este es más viejo que Matusalén? No sé si vivió 800, 900 años, de acuerdo a los tiempos bíblicos. Ahora escuche, pero murió. Ahora, la Biblia no nos dice cuándo vamos a morir, pero dice está establecido para el ser humano, para los hombres que mueran. Pero este es el asunto, no termina con el hecho de morir. ¿Ha oído usted a gente decir, no, pues un día vamos a morir y ya se acaba todo? La verdad que qué bueno fuera, ¿cierto? Especialmente para aquellos que en esta vida han vivido lujos y placeres y verdad, han vivido lo que según humanamente se ve al máximo de sus vidas. La verdad que para ellos, qué ganancia sería eso, ¿cierto? Pero la palabra de Dios dice que está establecido que el ser humano muera. ¿Y cuántas veces va a morir? Una sola vez. ¿Y de ahí qué sigue? El juicio. Eso como que nos hace pensar. Ahora, de este juicio es del cual usted y yo necesitamos ser rescatados. Nuestro peligro no es solo nuestra peregrinación en esta tierra. Ahora, ¿cuántos honestamente diríamos que necesitamos la ayuda de Dios y su dirección bajo esta tierra mientras estamos aquí? ¿Habrá alguien aquí que diría, la verdad que yo no necesito a Dios en mi vida? ¿Yo estoy bien sin Dios? ¿Habrá alguien así? Mire, a mí me daría miedo decir eso. Si le preguntara hermano Elder, ¿cree que usted pudiera vivir su vida aquí sobre esta tierra sin Dios? ¿O prefiere Dios a su lado? ¿Qué diría, hermano? Yo creo que somos honestos, cada uno de nosotros dijimos, no, pues yo prefiero Dios a mi lado que Dios no a mi lado. Si en esta tierra en la cual vamos de pasada como seres humanos
vemos la necesidad, ¿verdad?, de Dios a nuestro lado. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en dificultades, en situaciones donde no sabemos qué hacer? ¿A quién acudimos? ¿A quién es nuestra oración, nuestra petición? ¿No es a Dios? Yo creo que cada uno de nosotros hay algo que le hemos pedido al Señor. Además que mire, su vida ha sido pura de ganancia y bendición y abundancia. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. Si en esta vida que nosotros podemos ver y tomar decisiones, aún necesitamos el rescate de Dios a veces para nuestras áreas y nuestras vidas, ¿cuánto más allá cuando pasemos a la muerte que no podemos ver y no hemos sido? ¿Estamos entendiendo? El ser humano se encuentra en peligro al morir. ¿Por qué? Porque va a enfrentar un juicio. Acuerdo a la palabra de Dios. Dice, como está establecido que muera y después de esto el juicio. Y mi interés no es el asustarle esta noche. No es el que vaya de aquí y diga, no, estoy explicando qué es salvación. Porque a veces no entendemos ese concepto. Salvación es el rescate que necesitamos por lo que vamos a enfrentar en el futuro. ¿Qué vamos a enfrentar en el futuro? Un juicio. De acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, yo sé que algunos de nosotros, ¿verdad?, nos sentimos bien, pues que venga el juicio y lo voy a enfrentar y estoy listo. Sea lo que sea. Ahora, esa salvación, rescate al peligro. ¿Por qué necesito yo salvación? ¿Por qué necesito ser rescatado de este peligro si yo me las he arreglado para otros peligros? Porque este peligro que vamos a enfrentar después de la muerte, escúcheme, es muy diferente a cualquier peligro que hayamos encontrado en esta vida, aún a punto de morir. ¿Por qué? Por lo que este juicio contiene. Y es importante eso. Lo que este juicio contiene. ¿Qué contiene este juicio? La sentencia de un juez con ira. Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 2. Romans chapter 2. Romanos capítulo 2. Y vamos a estar viendo ahí el versículo 5 en adelante. Mire, aquí nos da una descripción de este juicio. Escuche lo que dice en cuanto a este juicio. Estamos ahí en Romanos capítulo 2, versículo 5, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. La palabra arrepentido ahí indica de no querer buscar ayuda o rescate a tu peligro. Eso es lo que la palabra arrepentido quiere decir ahí. ¿Qué evitó eso? La dureza en nuestro corazón. ¿Qué es dureza? Terquedad. El no querer admitir aquello que de veramente necesitamos, ¿verdad? Y que es verdad para nuestras vidas. Es difícil en nuestras vidas a veces de admitir cuando estamos equivocados, ¿cierto? Hay alguien aquí, a mí, que le gusta que cuando ha hecho algo equivocado y le apuntan, mira, tú hiciste esto mal. ¿Hay alguien aquí que le gusta que le apunten sus errores? Yo creo que nadie. Ahora, ¿fallamos todos? Fallamos.
pero nos gusta que alguien nos apunte a nuestras fallas. Es de más, cuando alguien nos apunta a nuestras fallas, estamos listos como una metralleta para apuntar a las fallas de ellos, ¿cierto? Y mire, y tú, ese es el ser humano. Entonces, cuando habla aquí que por la dureza de nuestro corazón, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo. ¿Qué dice allí? Ira para el día de la ira y de la ¿qué? Revelación del justo juicio de quién? De Dios. ¿Sabes quién va a ser el juez encargado de ese juicio? Dios. Y en ese juicio, tú y yo vamos a enfrentar no un Dios lleno de amor. Ahorita Dios ha mostrado un Dios de amor y vamos a ver eso más adelante. Pero cuando tú y yo pasemos esa muerte, nos espera un juicio. Y escúchame, si no hemos visto la necesidad de ese Salvador, ¿verdad? Ese rescate para nuestras vidas, estamos en peligro que vamos a enfrentar un juicio con un juez que va a derramar su ira sobre nosotros. ¿Hay alguien aquí que pudiera decir, yo puedo enfrentar ese juicio, yo sé que el juez va a ser Dios y mire, yo voy a arreglármelas con Él? ¿Habrá alguien aquí que pudiera decir eso? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Habrá algo que usted y yo podemos esconderle a Dios? ¿Habrá algo en nuestras vidas que pudiera decir, pero Él no sabe esto? Dice que sus ojos están día y noche sobre los buenos y los malos. ¿Sabe por qué? Porque un día viene un juicio para toda la humanidad. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo le gustaría a usted enfrentar ese juicio un día? Enfrentar ese juicio donde el juez que le está esperando le va a dar misericordia y amor y bondad, o usted quiere un día encontrarse en ese juicio donde va a encontrar a un juez y listo para derramar su ira. ¿Cuál le gustaría a usted? ¿Cuál escenario mejor? ¿Sabe cuándo usted puede hacer esa decisión? Antes de la muerte. Pues antes de morir yo lo arreglo. Este es el asunto. ¿Sabemos cuándo vamos a morir? Dice que está establecido, pero no nos dice cuándo. Porque mire, si medio mundo supiera cuándo va a morir, ¿qué no haría antes de morir? ¿Estamos entendiendo? Entonces, es importante que usted y yo entendamos, ¿verdad? Que necesitamos esa salvación. ¿Qué es esa salvación? Es, ¿verdad?, el rescate de ese peligro que vamos a enfrentar después de la muerte. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir que por sí mismo puede sobreganar ese juicio? Por sí mismo. Ni el pastor, nadie, por sí mismo. Yo tuve que ver un día en mi vida la necesidad, escúcheme, de alguien que me rescatara de ese peligro. Y yo pudiera decir, wow, para mi vida que he vivido, ¿verdad? Sí he hecho cosas malas, pero nada, mire, yo le puedo decir, yo nunca he tomado en mi vida, yo no sé qué es licor.
Yo nunca he fumado en mi vida. Yo no sé qué es fumar. ¿Está entendiendo? Pero aún en el estado, tuve la bendición de criarme en las cosas de Dios a la edad de 11 años. La mayoría de mi vida, ahorita a donde me encuentro, a la edad de 53 años, ¿verdad? La mayoría parte de mi vida he conocido las cosas del Señor desde la edad de 11 años. Haga usted la matemática. Pero escúcheme, aún dentro de ese ambiente que gracias a Dios he podido ser criado, yo necesitaba ese rescate en mi vida. Ahora, hágase un estudio usted de su vida, donde usted se encuentra, y pregúntese, ¿quién usted ha sido hasta la edad donde usted está ahorita? ¿Cree que hay una necesidad de un Salvador para su vida, para ese juicio? Yo creo que sí. Todos. ¿Estamos entendiendo? Ahora, síganme. ¿Por qué necesitamos salvación? ¿Y qué es salvación? Es un rescate de nuestro peligro. ¿Cuál es el peligro? Que vamos a enfrentar un juicio, y no solo el hecho del juicio que vamos a enfrentar después de la muerte, pero ese juicio lo vamos a enfrentar, si lo enfrentamos solos, sin nuestro Salvador, vamos a enfrentarlo ante un juez lleno de ira. ¿Por qué? Por la impiedad y la injusticia que existe en el ser humano. No sé si tienen abierto ahí todavía en Romanos capítulo 2, versículo 6, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus ¿qué? Obras. ¿Sabe lo que está diciendo la palabra de Dios? En este juicio, ese juez lleno de ira te va a dar exactamente lo que mereces, de acuerdo a lo que tú has sido en esta tierra. Qué tremenda verdad, ¿sí? Pero necesitamos ver la importancia de ese Salvador en nuestras vidas. Ahora escuchen, realizando usted y yo lo que vamos a enfrentar después de la muerte, este juicio, y sabiendo la clase de juez que es posiblemente que vamos a enfrentar y las cosas que va a dictar para nuestro juicio basado en nuestras obras, ¿cuántos diríamos, yo necesito un Salvador? ¿Cuántos ya han confiado en ese Salvador? Alce su mano. Mire. Necesitamos ese Salvador. Ahora dice, yo necesito yo no sé si usted ha estado en alguna corte, cuando usted de alguna razón, ¿verdad? Bueno, yo me recuerdo, hace mucho, estaba pequeño, ¿verdad? Bueno, ni tan pequeño porque ya manejaba, ¿verdad? Mire, me pararon en el DF, iba manejando y me pararon. Ahora, usted sabe que allá lo paran con un propósito. La mordida. ¿Así le llaman? Y mire, me pararon. Y ellos saben cuando alguien es de allá, rápido. Mire, es fin de semana, estaba visitando una iglesia. Me dijeron, lo paramos y usted anda un carro que no puede circular. Yo dije, ¿cómo es que me prestaron este carro que no puede circular? Ahora pues, uno viene de aquí y viene acostumbrado, ¿verdad?, a someterse a la ley y obedecer a la ley, y pues la ley, ¿verdad?, básicamente es honesta. Y cuando me dijo, mire, no puede circular, ¿verdad?, y es viernes, entonces lo vamos a tener que llevar, ¿verdad?, lo vamos a tener guardado ahí el fin de semana.
porque, ¿verdad? Para que usted pueda ver al juez, pues no abren hasta el lunes. Yo dije, Señor, voy a estar en el bote todo el fin de semana. Y mire, y luego me dice, pero si quieren, no lo arreglamos aquí. Digo, wow, están más avanzados que en los Estados Unidos, porque aquí uno tiene que esperar la corte y a ver qué dicta el juez. Ahí ellos podían dictar. Dice, si quiere, pues nos lo arreglamos aquí, ¿verdad? Y ya me dijeron, ¿cuánto traes? Y yo dije, ah, caray. Y usted sabe, como buen hispano, andaba pues lo del viaje. Y mire, para no alargar el asunto, me sacaron $80, porque es todo lo que andaba. Ahora, yo no sé si a usted le ha tocado ir a una corte, ¿verdad? Pero ¿qué es cuando usted va a ir a una corte ante un juez? ¿Qué es lo primero que usted le recomiendan, verdad? Cuando va a enfrentar una corte, ¿qué es lo primero que le recomiendan? Agarre un ¿qué? Un abogado. Y mire, que lo represente, que hable por usted. Si usted se presenta solo en esa corte, mire, la lleva a depender, ¿cierto o no cierto? Y ese es el escenario. Eso es lo que nos quiere dar a entender cuando nos dice, mira, un día tú vas a enfrentar ese juicio, ese lugar donde vas a ser enjuiciado, dice, y si tú no tienes esa persona que va a venir a tu rescate, lo único que tú vas a enfrentar es el juicio de Dios. ¿Por qué? Por las impiedades y las injusticias. Toda la maldad y la contaminación que existe en tu vida, que a Dios no le agradaba. ¿Estamos entendiendo? Sabemos que salvación es alguien que viene a nuestro rescate del peligro que vamos a enfrentar. ¿Cuál es el peligro que vamos a enfrentar? Un juicio de un juez lleno de ira. Y porque, escúcheme, existe, y eso es verdadero lo que yo le estoy diciendo ahorita, hubo la necesidad de que existiera un Salvador. Ahora, no salvadores. Uno, dice usted, pero aquí hay muchos abogados, ¿verdad? Es cierto, aquí hay muchos abogados, ¿verdad? Pero el Salvador que usted y yo necesitamos después de la muerte, ¿verdad? No muchos califican. Tiene que haber ciertas calificaciones. Este abogado, este Salvador que va a representarnos en ese juicio de ira. Por eso dice, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Si regresamos, dice, en ninguno otro hay, ¿qué, hermanos? Salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sabe lo que está diciendo eso? Está diciendo, solo hay una manera, solo hay un representante, solo hay alguien que puede rescatarnos de ese juicio de ira que usted y yo vamos a enfrentar al pasado. ¿Por qué solo uno? Por varios aspectos importantes que la palabra de Dios nos dice. Primero, porque ese Salvador fue una dádiva divina, no humana. Escúcheme, ese Salvador fue un regalo que Dios nos envió a la humanidad. Mire lo que dice allí en la palabra de Dios. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él que nos amó a nosotros. ¿Cómo mostró su amor? Envió a su ¿qué? Hijo, ahí está la palabra, en
propiciación, el rescate por nuestros pecados. Este Salvador, del cual usted y yo necesitamos que nos saque de ese peligro, escúcheme, es algo que Dios proveyó, es un regalo divino. O sea, no es un ser humano. ¿Quién era Jesús? ¿Qué dice allí? El Hijo de Dios. Y envió a su Hijo. Envió a su Hijo. No se preocupe, hermano. ¿Eh? Envió a su Hijo. Mire qué gran amor de Dios, que no solo envió, pudo haber enviado a cualquier ser divino celeste que habita en su presencia de Dios, pero no nos envió solo a alguien, nos envió a alguien muy especial. ¿A quién? A su Hijo. Primero, este Salvador tenía que ser alguien que ya había pasado la eternidad o la muerte. ¿Cómo puede ayudarnos alguien a pasar la muerte si no ha pasado la muerte? ¿Cómo? Es imposible. Ahora, no solo eso. La palabra de Dios nos dice que este Salvador fue un regalo divino que Dios dio a la humanidad. Pero segundo, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que este Salvador, el cual iba a poder, ¿verdad?, estar ante la presencia de este juez lleno de ira, tenía que tener la capacidad de morir por las faltas de la humanidad. O sea, para que nos pudiera representar en ese juicio, tenía que tener ciertas calificaciones. Primero, tenía que ser aquel que Dios escogía, no el que yo quería escoger, aquel que Dios escogió. ¿Y a quién escogió Dios? A Jesús, su Hijo. Segundo, tenía que tener, ¿verdad?, la capacidad de morir por las faltas de toda la humanidad. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2? Y Él, hasta esa palabra una vez más, es la propiciación, el rescate por nuestros, ¿qué? Pecados. ¿Por los pecados de quién? Los suyos y los míos, nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de quién? Los de todo el ¿qué? El mundo. ¿Hay alguien más que pudiéramos decir que aparte de Él tiene la habilidad de poder morir por los pecados de todo el mundo? Escúcheme. Yo no sé qué tan familiarizados estamos cuando en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios ordenó aquellos sacrificios que se deberían de hacer y cómo deberían de ser esos animales que se usaban dentro del sacrificio. Tenía que ser un animal en perfectas condiciones para que ese sacrificio pudiera ser aceptado por Dios. Es interesante, pero verdad, el escenario no cambia. Vamos a Primera de Pedro, por favor. 1 Peter chapter 1, verse 18. Primera de Pedro, capítulo 18, versículo 19.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. ¿Estamos ahí, hermanos? Y gracias, yo veo la mayoría de nosotros estamos atentos, ¿verdad? Y es importante entender eso. Mire lo que dice, versículo 18. Sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatados, ahí está esa palabra. Salvados. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas que corruptibles como oro o plata, mire el versículo 19, sino con qué, hermanos, con la sangre preciosa de quién, de Cristo. Cristo es otro término que se usa, ¿verdad?, para Salvador, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquel que iba a ser nuestro Salvador, ¿verdad?, necesitaba tener aquel estandarte que Dios estableció desde, ¿verdad?, desde que el ser humano falló. Necesitaba ser un cordero no corruptible. Necesitaba ser un cordero sin manchas, sin contaminación. Escúcheme. ¿Habrá alguien aparte del Señor Jesucristo que pudiéramos decir sobre la tierra que ha existido que era perfecto de esa manera? Yo creo que nadie. Él derramó su sangre. A través de eso pudo Él proporcionar por nuestros pecados y los del mundo entero. ¿Por qué existe solo un Salvador? Porque era aquel que Dios tenía que escoger. Segundo, porque este Salvador tenía que tener la capacidad de morir por las faltas de toda la humanidad. Tercero, porque ese Salvador debería ser eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Que nunca muere. ¿Qué dice Hebreos capítulo 7? Hebrews chapter 7. Verse 22. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Hebreos capítulo 7. ¿Estamos ahí? Mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 7, versículo 22. Por tanto, ¿quién? ¿Quién, hermanos? Jesús. Es importante eso. Por tanto, Jesús es hecho fiador. Fiador quiere decir confiado, de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Por qué, verdad, los sacerdotes no calificaban para ser nuestro Salvador? Porque no eran eternos. ¿Qué pasaba? Morían. Versículo 24. Mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
¿Por qué solo hay un Salvador? ¿Quién es? Jesús. ¿Por qué? Porque es eterno. ¿Dónde se encuentra Jesús hoy en día? Recuerdo la palabra de Dios. A la mano derecha de su Padre. ¿Ha existido Jesús por la eternidad? Recuerdo la palabra de Dios, sí. ¿Algún día va a morir Jesús? Entonces no sería el Hijo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Vemos que es salvación. Salvación es el rescate, el ser rescatados de un peligro. Vimos que necesitamos salvación. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar un juicio de un juez lleno de ira. Ahora, ¿cualquier salvador? No. La Biblia habla un salvador. ¿Quién? Jesús. ¿Por qué? Por las tres cosas que vimos. Fue aquel regalo que Dios dio a la humanidad como salvador. Fue aquel que tenía la capacidad de morir por todos los pecados de la humanidad. Y tercero, escuchen, es eterno. Eso nos lleva a una última pregunta. ¿Cómo obtener esta salvación? O sea, si yo necesito a ese Salvador en mi vida que me va a representar en ese juicio de un juez de ira, entonces, ¿cómo lo obtengo? Porque ya vimos, ¿lo necesitamos? Lo necesitamos. ¿Hay alguien más fuera de Él? Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Efesios, por favor, capítulo 2. Vamos al libro de Efesios. Ephesians chapter 2, versículo 8 y 9. Miren lo que dice. Porque por gracia sois ¿qué? Salvos. Salvos quiere decir estamos, salvos o refugiados de ese peligro que viene. Protegidos, eso es lo que la palabra salvo significa. Estamos protegidos de ese juicio que viene después de la muerte. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Fe es qué? Fe es creer en esa verdad que estamos escuchando. ¿De quién es ese Salvador? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Escúcheme, y esto no es de vosotros, pues es, ¿qué, hermanos? Don de Dios. La palabra don es una palabra muy importante en la Biblia. Se ocupaba en los tiempos antiguos cuando se visitaban en los reinos. Es verdad, es donde agarramos la palabra regalo. Se llevaban dones, obsequios. Lo que dice allí, ¿verdad? Esta salvación, esta protección de refugio que necesitamos del peligro que vamos a enfrentar, dice, no es de nosotros, no, es un regalo que Dios nos dio. Y por eso dice, no, ¿por qué? Obras, para que nadie se ¿qué? Gloríe. ¿Cómo obtener este Salvador en nuestras vidas para estar a salvos? Primero, necesitamos realizar en nuestras vidas que no es una capacidad humana, no es una habilidad humana y que no es algo que usted y yo podemos ganarnos por sí mismos. ¿Por qué? Porque ¿quién nos está dando ese regalo? ¿Quién? Dios. Ese es como que yo viniera a Elder, al hermano Elder, y digo, hermano Elder, mire, aquí traigo
algo para usted, un sobrecito. Y vamos a suponer que en ese sobrecito van $10,000. Wow, mire la mirada que hizo. Hasta se despertó. Y le digo, Mano Eder, quiero yo regalarle a usted este sobrecito. ¿Qué se tiene que llevar a cabo para que eso que yo le estoy regalando pueda ser suyo, hermano? ¿Qué se tiene que llevar a cabo? Si alguien viene a usted con un regalo y dice, aquí le traigo este regalo, ¿qué es lo que usted tiene que hacer para recibir ese regalo? ¿Ah? No, antes de la gracia es que, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo lo acepta usted ese regalo? ¿Qué es lo que hace? ¿Ah? Ay, Dios mío, creo que un niño va a saber mal, le voy a decir a un niño, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando alguien nos da un regalo? Estrechamos y ¿qué? Lo aceptamos, lo agarramos, ¿cierto? Y cuando lo agarramos, ¿qué le decimos? Ay, gracias, no se había molestado. Pero ¿qué si yo voy con ese regalo y dice, no, pues no lo quiero? ¿Puede ser bendición ese regalo para usted? Si lo rechaza. ¿Ah? Si dice, no, pues hay que desistir con el sobre. Pudo haber sido, a mí puede ser bendición ese regalo para usted, ¿verdad que no? ¿Ah? Y si no lo agarra, usted no lo quiero, gracias, lléveselo. ¿Quién se perdió del regalo? Ahora, ¿qué si viene y agarra el regalo y dice, pues gracias, y lo pone a un lado? ¿Fue bendición el regalo para su vida? Nunca abre ese sobre, ahí lo deja, se muere y nunca abrió ese sobre. ¿Cierto? Sin saber qué era. Estamos entendiendo. Hay un proceso muy importante. Primero necesitamos realizar que es un regalo, el que usted y yo, ¿verdad? Podamos, ¿verdad? Venir al Salvador y invocar al Salvador a nuestras vidas. Necesitamos entender que es un regalo que Dios nos da. No hay nada en este mundo que usted y yo podamos ser para obtener eso, ¿verdad? Ese Salvador por nosotros mismos. No hay nada. Es de más. Aunque usted se aprenda toda la Biblia de memoria, escúcheme, no califica. Dice, no, ¿por qué? Obras, para que nadie se gloríe. Ve, una de las cosas que creemos, ¿verdad? Es por nuestra manera de pensar que un día vamos a estar ante ese juicio de Dios y vamos a poder usar nuestras artimañas de pensar y nuestras habilidades para poder, ¿verdad? De alguna manera convencer a Dios. Mire, una vez más, ¿habrá algo que podamos engañar a Dios de quién de veramente usted y yo somos? No hay. Y mire, mientras más rápido usted y yo entendamos eso, más fácil vamos a poder acudir a ese Salvador para nuestras vidas. Dios no busca perfección en su vida. Dios nos le ofrece este Salvador al ser humano que es perfecto. Porque escúcheme, ¿habrá alguien perfecto? Dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, escúcheme, no hay quien busque a Dios. Aún dice, todos, ¿qué es todos? Todos se desviaron. O sea, fallaron a lo que Dios esperaba que la humanidad fuera. Todos fallamos. Hasta el pastor. El que en nuestras vidas un día esté ese Salvador representándonos ante ese juicio, escúcheme, necesitamos entender que es un regalo que Dios nos ofrece. ¿Y qué necesitamos para aceptar un regalo?
recibirlo. ¿Qué hace usted con un regalo? ¿Lo acepta, lo ignora o lo rechaza? Ese es el problema. La salvación es algo que Dios nos está ofreciendo como regalo para nuestras vidas. Ya vino la esposa del hermano Ed. ¿Qué le aconsejaría usted a su esposo? Le estaba diciendo, si yo llegara con un sobre de $10,000 y yo le digo, hermano Elder, aquí está este sobre, quiero dárselo, mire, tiene $10,000, quiero regalárselo. Y él dice, no, yo no lo quiero, muchas gracias. ¿Qué le aconsejaría a usted? ¿Ah? La risa lo dice todo, ¿verdad? Pues si tú no lo quieres, no lo agarres, pero dámelo a mí. ¿Cierto? Es interesante. Mientras más rápido usted y yo entendamos la importancia que este Salvador que Dios nos ha ofrecido es un regalo, es absurdo el querer rehusar ese regalo. ¿No es cierto? Mire, si sabemos que ese regalo que Dios nos está dando es aquel que nos va a rescatar de ese juicio, dígame, ¿por qué no aceptar ese regalo? Ahora, ¿cómo aceptar ese regalo? Y es donde muchas veces nos perdemos también. La gente cree, ay, pues tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. No, si usted tiene que trabajar por algo, ¿es regalo? Ya no es regalo. Si usted trabajó por algo, si yo le digo, mire, le voy a dar esto, pero antes de dar esto, tiene que ir a mi casa y hacer esto, y hacer esto, y hacer esto. ¿Es regalo entonces? No. Ese es su trabajo. Necesitamos entender eso. Entonces, ¿cómo aceptar ese regalo que Dios nos da? ¿Qué dice Hechos? Capítulo 2, versículo 21. Vamos a Hechos de regreso. Capítulo 2, versículo 21. ¿Qué dice? Mire, y no es gran cosa, porque es un ¿qué? Regalo. ¿Es un qué? Regalo. ¿Quién nos da ese regalo? Dios. ¿Y qué es lo único que tengo que hacer para aceptar un regalo? Recibir. ¿Cómo recibimos ese regalo? Y todo aquel. ¿Qué dice? Algunos. Todo aquel. ¿Quién incluye ahí todo aquel? Toda la humanidad. Y todo aquel que ¿qué? Que invocare el nombre del Señor. ¿Qué dice? Será salvo. ¿De qué estamos hablando? De salvación. ¿Qué es salvo? Estará fuera de peligro. ¿Cómo aceptamos ese regalo? El que invocar. Ahora, ¿qué es invocar? Porque si no entendemos qué es invocar, hermanos, escúchenme, no vamos a saber cómo aceptar ese regalo. Ahora, ¿cuál es el requerimiento que Dios nos da al ofrecernos ese regalo, verdad, para que sea nuestro? Invocar el nombre del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Cómo invocamos su nombre? ¿Queremos ser salvos? ¿Queremos que Él esté presente para representarnos ese día, verdad? Si tenemos que enfrentar ese juicio, verdad, de un juez lleno de ira. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le invocamos? ¿Qué quiere decir la palabra invocar? Escúcheme, la palabra invocar en la Biblia quiere decir clamar en voz audible la ayuda de un ser divino por el estado de necesidad grave que alguien se encuentra. Lo único que nos pide es invocar. ¿Qué es invocar? Invocar es una voz, el clamar a una voz audible, la ayuda
¿verdad? Pero no solo de cualquier, ¿verdad? Porque ya sabemos quién es un ser divino. ¿Quién es ese ser divino? Jesús. Por el estado de necesidad grave que alguien se encuentra. Déjeme hacerle una pregunta. Si usted se encontrara en un incendio, Manuel, usted se encontrara dentro de un incendio y necesita ayuda de los bomberos que lo rescaten, y están ahí los bomberos para rescatarlo, ¿cómo van a llegar ellos hacia usted para saber dónde usted está? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a sentar a esperar ahí a que lo encuentren? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué va a decir? Voz audible. ¡Aquí estoy! ¡Ayuda! Eso es voz audible. ¿Por qué? Por el peligro y la necesidad que usted se encuentra. Escúcheme. Hasta que usted y yo nos lleguemos al reconocimiento que si no hemos invocado al Salvador en nuestras vidas, estamos, ¿verdad?, en un estado de peligro, porque al morir vamos a enfrentar ese juicio sin que nadie nos represente. Escúcheme, no vamos a ver la necesidad de invocar a Jesús. Necesitamos ver esa necesidad. Uno de los problemas que existe especialmente en el hispano, que les gusta dejar todo para cuándo. Hay una frase muy común que el hispano ocupa. Las esposas, yo sé que rápido adivinan, le dicen al esposo, mira, puedes hacer esto. ¿Y qué responde el esposo? Mañana. Otro día. Ay, después. ¿No es cierto? Y en toda área de nuestras vidas parece, y mire, hay mucho de la humanidad que esa es su pensar, aún en el hecho de este juicio que van a enfrentar después de la muerte, ¿verdad? Aunque pueda que estén conscientes de ellos, ¿qué dicen? Ay, después. ¿Sabe por qué? No han visto la seriedad de que están en cualquier momento a punto de enfrentar ese peligro en sus vidas. Exclamando. Escuchen. La invocación surge cuando un corazón ha realizado y entendido su necesidad de ese rescate. Cuando nuestro corazón capta que está esa necesidad, escuchen, surge la invocación. Eso es lo que Romanos 10:10 dice. ¿Qué dice? Miren, porque con el corazón se cree, ¿para qué? Justicia. Necesita haber entendimiento aquí de esa necesidad y urgencia, pero ¿con la qué? Se confiesa para salvación. ¿Qué es confesar? Una voz audible. Cuando habla ahí de confesión, no habla de usted decirme a mí sus errores, porque yo cometo errores también. Cuando habla de confesar allí, habla el de a una voz audible, el venir a Jesús y decir, Señor, yo reconozco en el estado que yo me encuentro, mi corazón lo ha realizado, y si, Señor, yo muero, estoy, ¿verdad?, perdido, y estoy en un estado de peligro, que voy a enfrentar a un Dios lleno de ira. Hasta que nuestro corazón no entienda eso, escúcheme, no vamos a invocar a ese Salvador. Eso significa una voz audible. Ahora, déjenme terminar con esto. Ya vimos que es un regalo la salvación. Y ya vimos que la manera que aceptamos ese regalo, tenemos que invocarlo. Una voz audible.
por la necesidad que existe en nuestras vidas. Dice, ay, pero tengo que decirlo en voz audible. Eso es lo que invocar dice. Pero hay mucha gente que usted le dice, mire, me gustaría orar con usted para que ese Salvador pueda ser parte de su vida. Y dice, no, no quiero. Tengo que decirlo en voz alta. Cuando entendamos en nuestro corazón la importancia de esa necesidad, no va a ser problema el invocar ese nombre de Jesús. Ahora, ¿cuándo debo de atender a esa salvación? ¿Cuándo debo de hacer esa invocación? Ya le dije que necesita suceder. Necesita haber un convencimiento en nuestro corazón. Dios tiene que, por medio de su palabra y el Espíritu Santo, traerle ese verdad, importancia en su corazón y necesidad de que si usted muere, verdad, usted se va a encontrar en un estado peligroso, bien peligroso y triste. La pregunta es entonces, ¿cuándo debo atender a esta salvación? Hay varias maneras que la palabra de Dios nos quiere de una manera recapacitar. ¿Cuándo yo debo de invocar esta salvación en mi vida? ¿Qué dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 7 y 8? Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para, ¿qué dice? El juego en el día de ¿quién? Del juicio y de la perdición de los hombres. ¿Por qué perdición? Porque ahí va a haber la ira de Dios para la humanidad. Escúcheme, de los hombres impíos. Más os amados, dice, mas, oh amados, escúcheme, aquí está la advertencia. No ignoréis esto, no ignoréis esto, que no dejemos de meditar en esto. ¿Qué? Que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como ¿qué? Un día. ¿Sabe lo que nos está dando a entender eso? Que usted y yo no tenemos control del tiempo de nuestra vida. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros aquí hemos escuchado que un día va a terminar este mundo, que Jesús va a regresar. El problema es que usted y yo no sabemos cuándo, porque la palabra de Dios no nos lo dice. ¿Hay alguien aquí que me pudiera garantizar y decir, yo sé que de aquí a un año yo todavía voy a estar con vida? ¿Habrá alguien que me pudiera dar esa seguridad? Yo sé que de aquí a 2 meses, no, yo voy a estar con vida. Mire, como mueren tiernitos, jóvenes, adultos y ancianos. ¿Qué nos está atendiendo? Nos está entendiendo. ¿Cuándo debo atender a esta salvación? Lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque no tenemos control del tiempo. Dice que para Dios, para el Señor, un día es como 1000 años. ¿Y 1000 años como qué? Un día. Santiago, el libro de Santiago nos lo pone de esta manera. Escúchame. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos. Cuando, mire, versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. ¿Ha visto usted la neblina cómo es? Está y se va. Una vez más, ¿qué nos está dando en referencia a esto? Que usted y yo no tenemos control del tiempo.
Entonces déjeme hacerle una pregunta. Si usted y yo no tenemos control del tiempo, ¿cuándo usted cree que debemos atender a la salvación? ¿Mañana? ¿Otro día? ¿Otro día dijo? ¿Cómo dijo? ¿Después? Perdón, se me olvidó. ¿Después? ¿Cómo dicen en Honduras? ¿Mañana? En inglés, later. Cuando, basado en lo que la palabra dice, que la vida del ser humano, ¿verdad? Ciertamente aparece por un tiempo y luego desaparece o desvanece, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuándo debemos atender a esta salvación? Déjeme darle la respuesta en mi opinión. Yo creo que en el momento que conocemos qué es salvación. Una de las cosas que este grupo que está aquí, que se encuentra esta noche aquí, ya no va a tener excusa un día si usted llegara a pasar, ¿verdad?, de esta vida a la eterna. Escúcheme, usted ya no, y no tomara la decisión en su vida de rendir su vida a ese Salvador que usted necesita para su vida, escúcheme, usted no va a tener la excusa ante ese juez lleno de ira a decir, yo nunca escuché, yo nunca supe, porque ¿sabe qué? Habla la Biblia que va a haber un libro y va a decir, mira, tal fecha, creo que es 20 de agosto, ¿verdad?, a tal hora, aquel ministro panzoncito que te estabas durmiendo, que te aburrió, que ya querías que terminara, ¿te acuerdas? ¿Qué te va a decir? Te habló sobre la importancia de ese Salvador en tu vida. Y tú no pusiste esmero a esa salvación. Dice usted, ay, ¿para qué vine hoy? Me hubiera escapado y le hubiera dicho que no había escuchado. El problema es que ya escuchó. Ese es entre usted y Dios. Yo simplemente soy el mensajero. Yo no sabía quién iba a estar aquí hoy. Yo simplemente expuse aquello que Dios trajo. Escúcheme. Con esto termino. La palabra de Dios nos muestra dos escenarios tristes, importantes, de dos casos diferentes, que ellos entendieron la necesidad y la importancia del Salvador. Uno es aquel ladrón que se encontraba en la cruz en el mismo tiempo que el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado. Uno de ellos se burló, ¿se acuerdan? Le dijo, a ver, si tú eres el Cristo, sálvate tú solo. El otro ladrón que estaba en la cruz le dijo, déjalo en paz, nosotros bien merecido tenemos, ¿por qué estamos muriendo? Él no, ¿sabe qué estaba testificando? Él había entendido que Él era el Salvador. Y luego se dirige unas palabras al Señor Jesucristo en la cruz, ¿y qué le dice? Mira, acuérdate de mí, ¿en dónde? Cuando estés en tu reino. ¿Sabe lo que ese malhechor en la cruz estaba diciendo? Ahora, ¿qué oímos? Una voz audible, ¿cierto? Invocar. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Cuál fue la palabra del Señor Jesucristo para ese malhechor en la cruz? Cuando invocó a Jesús como su Salvador, ¿qué le dijo Jesús? De cierto te digo que ¿qué? ¿Cuándo? Hoy estarás conmigo en el reino. Pudiéramos decir que ese humano, mire, llegó hasta el último extremo. ¿Ha oído usted decir, no, pues ya que esté a punto de morir, pues yo voy a tomar esa decisión? Esto es el problema. ¿Vamos a tener todos la misma oportunidad que ese malhechor tuvo?
A veces la muerte nos sorprende. Ahora, ¿no sería bonito y diferente si supiéramos qué día vamos a morir y qué hora? Porque mire, muchos, no, pues antes de morir, arreglo con Dios. Este es el asunto. No sabemos cuándo vamos a morir. Este malhechor, escuchen, apenitas alcanzó ese Salvador. Pero escuchen, la Biblia nos habla de otro escenario. Este hombre en Lucas 16, vamos ahí, por favor. Vio la necesidad de un Salvador para su vida. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando vio esa necesidad, fue demasiado tarde para él. Mire lo que dice Lucas 16, versículo 22. ¿Estamos ahí? Dice, aconteció, Lucas 16, Luke 16, verse 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Y en dónde? En el Hades. La palabra Hades habla de un lugar de tormento. Alzó sus ojos estando en tormento, dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, mire, clamó, invocó, dando voces. ¿Sabe lo que eso implica? Gritando. ¿Qué fue lo que dijo? Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. ¿A quién proclamaba él? ¿A quién quería como su Salvador en ese momento? A Lázaro. Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mire lo que dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también a males. Pero ahora este está consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíe que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que les comunique esta verdad. Es lo que estaba diciendo, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Entonces, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿sé qué? Se arrepentirán. ¿Qué es la palabra arrepentir? Salvar. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Entendió este hombre rico la necesidad de un Salvador para su vida? Sí. ¿Pero dónde lo entendió? Después de la muerte. ¿Fue demasiado tarde para él? Sí. Porque la necesidad del Salvador en nuestras vidas debe de ser determinado en esta vida. ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué le dice el hombre rico a Abraham? Le dice, mira, que verdad, ¿por qué no mandas a Lázaro que vaya a mi familia? Que les testifique, tengo 5. ¿Qué estaba dando a entender? Que la importancia de esa necesidad de proclamar, de invocar el Salvador a mi vida, tiene que ser durante esta vida. Media vez
llegamos a lo establecido. ¿Qué es lo establecido? Que un día vamos a ¿qué? A morirnos. Y no tomamos esa invocación del Salvador a nuestras vidas. Déjeme decirle, es demasiado tarde. Que usted y yo, gracias a Dios, aquellos que ya invocamos al Salvador. Pero si usted no lo ha invocado, escúcheme, que esa no sea su historia final. ¿Tenemos necesidad de ser salvados? Sí. ¿Hay varias maneras de poder ser salvados? No, una. ¿Qué tenemos que hacer? Entender aquí la importancia de esa necesidad para poder proclamar e invocar ese Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Jesús. Eso es lo que la palabra de Dios habla, que es salvación. ¿Qué de todo lo demás? Miren, el primer paso importante en nuestras vidas es entender en el peligro que humanamente nos encontramos sin un Salvador. Ese es el primer paso. Todo lo demás, el Salvador va a trabajar en nuestras vidas. Cuando hay un caso, si usted ha tenido un caso en corte, la primera cita que usted hace, conoce al representante, sabe quién usted es, encajan, y de ahí él comienza a decirle todos los otros detalles que usted necesita para ese caso. Pero ¿cuál es la primera? Necesita encajar su vida en ese Salvador. Ahora, ¿pudiera Dios, si Él quisiera, forzarnos a confiar en ese Salvador? Sí. Pero Dios no trabaja así. Dios no nos manipula. Dios nos da nuestro libre albedrío. Usted y yo tenemos que ver esa necesidad para acudir a ese Salvador. Esa es la manera que Dios trabaja. Es mi anhelo que cada uno de nosotros, espero que ya hemos acudido a ese Salvador. Si usted no ha acudido a ese Salvador, mire, nuestra vida es como la neblina. Nadie de nosotros podemos garantizar que vamos a estar con vida de aquí a mañana. Yo no puedo garantizar. Yo no sé si voy a estar aquí el próximo fin de semana. ¿Para dónde va? Yo a ningún lado, pero si el Señor me llama. Esta mañana recibimos la noticia. Una familia de nosotros aquí en Fort Dodge, la mamá de uno de mis tíos, tuvo un ataque al corazón. Ahorita está enfrentando entre la vida y la muerte. Y yo sé que usted sabe de casos de personas que de repente estaban y ya no están. Dígame, ¿por qué? ¿Cómo se dice? ¿Por qué? ¿Cómo es esta palabra? ¿Por qué poner en peligro nuestra vida futura eterna? Cuando podemos tomar esa decisión